Muy buenas noches. Entonces, vamos a ver una sesión, vamos a ver la sesión de hoy que es muy importante, que está relacionada al problema de investigación. Entonces, esto es muy importante porque, como habíamos mencionado, es por donde empezamos a resolver nuestro problema. Vamos a ver, vamos a ver el problema de investigación, planteamiento y formulación y la delimitación del problema. Vamos a dejar el tema del objetivo y la justificación para una siguiente sesión. En cuanto al problema de investigación, vamos a hacer una definición del problema. Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe. Es más o menos la idea. Eh, en ese sentido, podemos de manera general definir lo que es un problema. Problemas prácticos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que existen, cuando se habla de problemas, dos tipos de problemas. Problemas prácticos y problemas de investigación. Los problemas prácticos no son nada más que dificultades, anomalías, situaciones negativas o diferentes entre lo que es actualmente y lo que debe ser. Para eso se requiere una acción que pueda solucionar, ¿no?, esta diferencia, y puede ser de carácter económico, social, educativo, gerencial, de salud individual, colectivo. En muchos casos, para resolver un problema práctico se requiere plantear y dar respuesta a problemas de investigación. Entonces, un problema práctico no es nada más que dificultades, anomalías, situaciones negativas, una diferencia entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Y además decimos, para resolver un problema práctico, se pueden plantear y dar respuesta a problemas de investigación. Entonces se relaciona con el problema de investigación. Ahora, cuando hablamos de problemas de investigación, decimos son también problemas llamados problemas cognitivos o de conocimiento. A diferencia de los problemas prácticos, los problemas de investigación son interrogantes. Aquí ya es algo que nos está indicando, ¿no? Los problemas de investigación van a ser preguntas. ¿Por qué? Porque son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad, algo que no conocemos de la realidad. Un problema de investigación es una pregunta, como decíamos, ¿no? O interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce. Y la solución es justamente la respuesta a esta pregunta, ¿no? Eh, o el conocimiento obtenido, ese nuevo conocimiento que se obtiene mediante un proceso de investigación. Entonces, esa es la idea. El problema de investigación es una pregunta. Lo que nosotros hacemos es responder esta pregunta a partir de generar nuevo conocimiento, ¿no? ¿Y cómo se genera ese nuevo conocimiento? A partir de un proceso investigativo. Como decíamos, existen dos tipos de problemas. Problemas de investigación, también llamados problemas de conocimiento, y problemas prácticos. Eso es, ¿ya? Em, Cuando hablamos de un problema de investigación, usualmente tiene que ver con una partícula, ¿no? Partículas interrogativas, eh, como que, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que esta es la partícula interrogativa, que, quién, dónde, cuándo. En informática, como en ciencias de la computación, TIC, sistemas de información, usualmente nosotros usamos la palabra interrogativa cómo. Nosotros tratamos de describir el cómo. No el quién,
porque no estamos en ciencias sociales, o el dónde, ni el cuándo, porque no es histórico, ni el qué usualmente. Entonces, para nosotros, en ciencias de la computación, informática, TIC, sistemas de información, es cómo. ¿Qué buscan explicar? ¿Por qué ocurre ese evento? ¿Por qué? ¿O cuáles son las causas de que ocurre ese evento? Y que buscan predecir cuáles serán los efectos o consecuencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas de investigación o de conocimiento, nosotros tenemos que reconocer que va a ser una pregunta de investigación que va a iniciar con la partícula ¿cómo? ¿Cómo? Eso hay que tenerlo en mente. Los problemas prácticos, en cambio, se pueden clasificar en problemas sociales, en problemas económicos, en problemas educativos, en problemas de salubridad, en problemas administrativos y así en otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Ya, entonces se puede resolver diferentes problemas prácticos. Pero ¿qué también hemos dicho? Que estos problemas prácticos se pueden expresar como una pregunta o se pueden resolver a partir de una pregunta de investigación, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. ¿Está bien? Alguien está con el micrófono abierto y no logro ubicar quién es. Por favor, al que hay entrados de 100. Ahí está. Ok, ahora, ¿cuáles son las condiciones para que exista un problema, ¿no? Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos, algo que se puede ver, tocar o captar. Entonces, cuando nosotros planteamos un problema con una pregunta de investigación, tenemos que asegurarnos que se pueda responder. O sea, empíricamente, sin haber hecho la investigación debida, ya nos tenemos que dar nosotros cuenta que se puede resolver, ¿no? A partir de la experiencia que nosotros hemos obtenido a lo largo de nuestra formación, ¿no? En estos 5 años en la carrera. Aquí, por eso pongo un ejemplo, un problema como la existencia de la vida después de la muerte hasta el presente no se ha resuelto de forma empírica, o sea, no es algo que se pueda responder producto de la experiencia, porque nadie ha muerto y ha dicho luego que existe vida y nos ha hecho comprobar, no, no sé, no existe eso. Esa es la primera condición, de que las preguntas de investigación, nuestros problemas, se puedan resolver de manera empírica, producto de la experiencia. Otra condición es que la respuesta a la pregunta debe aportar nuevo conocimiento. Estamos diciendo entonces que debe aportar nuevo conocimiento. Eso es innegable, ¿de acuerdo? Sí, la respuesta a ese nuestro problema tiene que aportar nuevo conocimiento. La condición puede referirse al comportamiento de una variable. Nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo se puede trabajar con variables. Vamos a asumir nosotros que las variables son como proposiciones de las cuales ustedes pueden afirmar o negar, decir que son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Una condición también es que se recomienda formularlo de manera interrogativa, ¿no? Esto es lo que habíamos estado repitiendo desde hace rato, ya que cuando no se sabe algo simplemente se pregunta. Algo que es importante y que no me voy a cansar de decir, en la redacción de la pregunta deben obviarse términos que impliquen juicios de valor. Eh, Juicios de valor que digan, por ejemplo, bueno, malo, mejor, peor,
agradable, desagradable. Hay que evitar formular preguntas de investigación, por ejemplo, eh, ¿cómo se puede mejorar o cómo mejorar el control de personal en la empresa? Ya estamos haciendo un juicio de valor. Cuando decimos mejorar, estamos diciendo que no funciona bien, o sea, estamos emitiendo un juicio de valor. Entonces, no hay que utilizar mejor. ¿Cómo mejorar? ¿No? No se puede utilizar, ¿no? Entonces hay que tener alguna idea para cambiar eso. Eso vamos a aprender. Entonces, la idea es que ustedes siempre no, no incluyan juicios de valor en la formulación de la pregunta de investigación. Además, esta pregunta no debe originar respuestas que sean sí o no. Si se puede responder con un sí o si se puede responder con un no, entonces se tiene que cambiar la pregunta. Por ejemplo, el sistema de control de personal mejora el control del personal que existe en tal empresa. Estamos redundando, este tiene un montón de errores. ¿Por qué? Desde el momento que estoy diciendo, ¿el sistema mejora? La respuesta es sí mejora o no mejora. Luego, estoy utilizando un juicio de valor, mejora. Luego, estoy redundando, personal. Entonces, está muy mal planteada esa pregunta. La idea no es utilizar mejor, la idea es que no se debe responder con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿van a asistir a clases el jueves? Sí, no, porque tengo que viajar, digamos. Yo igual voy a pasar, pero ese tipo de respuestas no pueden pasar. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta debe estar delimitada. Es decir, además de que no puede responder con un sí o un no, se debe específicamente describir en la pregunta el espacio, una delimitación espacial, la población, una delimitación poblacional, y el tiempo o periodo, una delimitación temporal. Vamos a ver más adelante que se puede utilizar estas tres delimitaciones, espacial, poblacional, temporal, o dos, o una, o ninguna. No hay una regla que te obligue a usar las tres. Se las tiene que usar en función de lo que estamos investigando, de la necesidad que tengamos de que la delimitación aparezca descrita textualmente en la pregunta de investigación. Pero nos dicen que siempre hay que delimitarla, si se va a hacer alguna delimitación, de manera espacial, el lugar, poblacional, la población, y el tiempo, temporal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre planteamiento, entre formulación? El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer una descripción de la situación del objeto de estudio. ¿A qué me refiero con eso? Se tiene que mencionar investigaciones previas, trabajos previos, estadísticas, entrevistas con expertos u otros que nos contextualicen, ¿no?, el problema con nuestro objeto de estudio. De tal forma, por eso dice, que la ubiquemos en un contexto que permita comprender su origen, las relaciones e incógnitas que se quiere responder. Por eso es muy importante en el planteamiento que ustedes describan, contextualicen a través de otras investigaciones relacionadas al problema, estadísticas o entrevistas con expertos, el problema, la situación de nuestro objeto de estudio, el problema. De esta manera vamos a contextualizar el problema, entendiendo su origen, relaciones e incógnitas que se quiera responder. La formulación del problema.
es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa. Es decir, en el planteamiento hemos hecho una revisión bibliográfica, ¿no ve? Hemos hecho una revisión bibliográfica de estadísticas, estudios previos y otros que nos dan un contexto de nuestro problema. Entonces, en la formulación tenemos que concretarlo. ¿Cómo lo concretamos? Con una pregunta precisa y delimitada. Esta pregunta, si está delimitada, puede estar delimitada en función del espacio, del tiempo y de la población. Si fuera el caso, por eso decimos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como acaba de mencionarles, puede ser que no sea necesario incluir formulaciones donde estén delimitaciones temporales o espaciales o eh, poblacionales, sino una de ellas o dos o ninguna. Recuerden, recuerden, eso es una condición. No siempre van a estar las tres. Te sugieren que hagas, pero eso depende, que incluyas las tres, pero eso depende de, eso depende de la investigación que estén realizando. ¿Ok? La sistematización. El tercer elemento es la descomposición de la pregunta planteada en pequeñas preguntas. ¿No? Vamos a descomponer una pregunta que hemos planteado en pequeñas preguntas o subproblemas. Usualmente nosotros vamos a dividirlo en subproblemas. Estos subproblemas los vamos a redactar de forma causa-efecto. Hasta aquí no estamos hablando del documento, no estamos hablando del documento. Aquí estamos hablando del proceso de investigación que se va a seguir. Desde el planteamiento, la formulación y la sistematización. ¿No? No estamos hablando del documento, del reporte de investigación, en este caso del perfil. No, no estamos hablando de eso. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un segundito. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito hacer una práctica con ustedes bien sencillita de cómo podemos hacer este proceso de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, eh, tenemos que pensar en un problema que queremos resolver. Digamos que queremos resolver, voy a hacer uno eh, orientado a proyecto de grado. Entonces, vamos a hacer el planteamiento. Pues, ¿qué tendría que buscar? Seguramente aquí no voy a encontrar, si estoy hablando de un proyecto de grado, un trabajo que se hace para una empresa, no voy a encontrar investigaciones previas. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar memos, voy a encontrar informes, voy a encontrar resúmenes ejecutivos, voy a encontrar resúmenes ejecutivos, informes, y probablemente voy a tener que hacer entrevistas con los stakeholders. Entonces, voy a utilizar estos cuatro, digamos, estas cuatro características
¿Con qué objeto? Con el objeto de contextualizar el problema. ¿Cuál es el problema que queremos contextualizar? El problema que queremos contextualizar es el siguiente. El personal no marca el ingreso o la salida cuando salen de comisión. Eh, no se calcula correctamente, no podemos calcular correctamente el trabajo realizado. El trabajo realizado, ¿no? Eh, ¿Qué más? Trabajo realizado. No puede calcularse los días de vacación porque el personal saca permisos a cuenta de vacación. Y así, varios problemas. ¿Cómo hemos ido determinando el contexto del problema? Debido a que debe haber memos, ¿no? Que digan, le deben estar llamando la atención a alguien o al personal o a alguien eh, sobre, por ejemplo, eh, sus ingresos. Alguien le debe llamar la atención porque no ha marcado su ingreso después de una comisión o ha salido de comisión todo el día y no se tiene su ingreso, su salida. Debe haber informes que mencionen, por ejemplo, que no se puede determinar el pago de vacaciones o incluso, por ejemplo, de quinquenios, porque no se sabe cuánto tiempo ha salido de vacación y si él no ha salido de vacación, cuánto debería pagársele, si se le paga la vacación o no. Pueden haber resúmenes ejecutivos que han hecho los de recursos humanos y podemos entrevistar, ¿no? al personal de recursos humanos que nos diga, sí, no se puede controlar porque tenemos una hoja o tenemos algo, ¿no? Que no nos permite estar, anotamos o no se anotan a mano, tenemos un tarjetero, pero el tarjetero no tiene para registrar o hacen un registro con huella biométrica, pero solo tenemos datos de ingreso, salida, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, esto se debe plantear de esa forma. A continuación, hacemos la formulación. La formulación. La formulación hemos dicho que es una pregunta de investigación. Usualmente la pregunta de investigación hemos dicho que va a empezar con la partícula cómo. ¿Cómo? Voy a utilizar una muletilla que no nos va a ayudar. ¿Cómo se puede, de acuerdo? ¿Cómo se puede controlar el, eh, cómo se puede controlar, digamos, los ingresos y salidas del personal, por ejemplo, ingresos y salidas del personal, digamos así, sencillo. Entonces, primero, no se puede utilizar esta palabra, se puede, pero usualmente es la que siempre nos va a ayudar a formular un problema. ¿Cómo se puede? ¿Qué vamos a hacer? Este decimos está mal, ¿no? Este está mal, entonces vamos a poner ahí mal planteado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear uno correcto. Este correcto, por ejemplo, va a ser de la siguiente forma. Podría poner cómo controlar
al personal. Listo. Ahora, hay que delimitar. Si yo pongo cómo controlar al personal, funciona para cualquier empresa. Entonces me doy cuenta que necesita una delimitación. Esa delimitación va a ser una delimitación espacial. ¿No ve? Sí. Ah, eso vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a dejarnos un ratito esto aquí. Nos vamos a ir a esto. Dame un segundito, vamos a cambiar de pantalla. Entonces, lo que viene a continuación es la delimitación. Entonces, nosotros delimitamos. ¿Qué significa delimitar? Indicar con precisión en la interrogante, en la pregunta que hemos visto, espacio, tiempo o periodo y la población, lo que será considerado y la población involucrada. Si fuera el caso, si fuera necesario, quiere decir. La delimitación espacial es muy importante precisar el ámbito o el lugar en que se trata el estudio. El espacial siempre se trata del lugar. El temporal siempre se trata de un lapso o periodo de tiempo, objeto de estudio. En el poblacional hay que señalar los sujetos que serán observados, encuestados o medidos, las personas, cuáles son nuestros sujetos. ¿Verdad? Entonces, eso es. ¿Ok? Entonces nos vamos a volver a nuestro ejemplo que estábamos haciendo. Hay que delimitar. En este caso, todos nos damos cuenta que hay que delimitar el lugar. Hay que delimitar el lugar. Entonces, para delimitar el lugar, nosotros vamos a poner cómo controlar al personal de la empresa constructora Ove y asociados. Ya está. ¿Cómo controlar al personal? ¿Será necesario temporal? No, porque queremos controlar, no es relevante. La población es el personal, todo el personal, y la delimitación espacial. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos una variable, ¿cierto? Tenemos una variable. Tenemos una variable. Vamos a poner de otro color, vamos a seleccionar. ¿Cuál será? Estamos hablando del personal de la empresa constructora Jove y Asociados. Esa es una variable. El personal de la empresa constructora Jove y Asociados. Ese es una variable. ¿No? Porque puede cambiar el personal, no siempre va a ser el mismo. Si hemos hecho una formulación. A continuación, vamos a hacer la sistematización. La sistematización tiene que ver con problemas más pequeños, interrogantes más pequeñas, pero nosotros hemos dicho que vamos a poner subproblemas. Subproblemas relacionados a una redacción causa-efecto. Entonces nosotros podríamos escribir, recuerden, no tener algo no es de por sí un problema, sino lo que ocasiona no tener eso es el problema como tal. Por ejemplo, voy a poner, no se registra las salidas en comisión. No se registra las salidas ni los reingresos, digamos. Se me ocurre otra palabra, de comisión. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente
Por ejemplo, una persona sale de comisión cuando va a hacer una entrevista a una empresa, va a comprar algunos activos, va a hacer cotizaciones, pagar servicios o algo, ¿no es cierto? El hecho de que no haya hecho eso no es el problema como tal. Entonces, esa es la causa. Nosotros vamos a identificar esto viene a ser la causa. A continuación, hay que escribir el efecto. ¿Cuál es el efecto de que no se registren las salidas ni los reingresos de comisión? ¿Cuál es el efecto? Lo que ocasiona que no se contabilice exactamente las horas trabajadas. Por ejemplo, otro, no se registra los permisos con cuenta a vacación. Entonces uno pide permiso y no los registra como cuenta a vacación. ¿Por qué? Porque al personal le conviene, ¿no? De todas formas, la organización, la empresa le está dando el permiso, pero no le está descontando, ni siquiera le está tomando como cuenta vacación. Entonces, se registran los permisos con cuenta vacación, lo que ocasiona o lo que produce, lo que produce que se em, den vacaciones pagadas, eh, quienes ya tuvieron permisos anteriores, digamos. ¿Ve? Entonces, eso podría ser, tuvieron permisos anteriores. Me imagino. Ahora, nosotros en el caso del sistema, ¿cómo vamos a conseguir esa información? ¿Cómo podemos conseguir esa información? Lo vamos a conseguir porque vamos a hacer seguramente algunas entrevistas, vamos a revisar algunos papeles, etc. Ahora, me imagino también podemos hacer otro ejemplo si estuviéramos en el caso de una tesis. En el caso de una tesis para el planteamiento, nosotros tendríamos que revisar artículos de trabajos similares, artículos de trabajos similares, eh, estadísticas, estadísticas, estudios previos, otro tipo de documentos, los documentos, ¿no? Ahí tendríamos que decir, por ejemplo, según Colombo 2020, digamos que la tesis está en torno a, eh, por ejemplo, determinar eh, ataques de malware a una red de computadoras, una internet. Entonces decimos, según Colombo, más del 80% de ataques a una red local son producidas por malware, digamos. Ahí podemos tener. Luego podemos decir, eh, en cyber security news se conoce
que más del 50% de los ataques son a, son a la disponibilidad de las redes o de los servidores, digamos. Servidores. Ahí ponemos la fuente. Cyber Security 2019. Ya está. Entonces, vean, estamos planteando, estamos contextualizando el problema. Estamos viendo que el problema tiene que ver a los servidores. Entonces, vamos a hacer el planteamiento, la formulación. La formulación va a ser una pregunta, usualmente empieza con ¿cómo? Se puede, hemos dicho para nosotros, ¿cómo se puede determinar los ataques a un servidor? Ya, ¿cómo se pueden determinar los ataques a un servidor? Ya, primero hemos dicho, se puede, es una muletilla, no se puede usar, esto está mal, hay que corregir. ¿Qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, escribir lo siguiente. ¿Cómo determinar el tipo de ataques? ¿Por qué estoy poniendo un tipo de ataques? Porque aquí en nuestro planteamiento hemos dicho que puede ser ataques a la disponibilidad. Cuando se habla de seguridad, tenemos ataques a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad. Eso tiene que ver con seguridad de la información. En este caso estamos hablando de la disponibilidad. Entonces, ¿cómo determinar el tipo de ataques a la, digamos que vamos a estudiar solo disponibilidad? ¿Cómo determinar el tipo de ataques a la disponibilidad de los servidores? Ahora, hay que especificarnos, dicen, ¿no? Eh, ¿Será necesario un lugar? Esto es tesis, no creo que sea, no creo que podamos determinar si va a ser un ataque a algún tipo de servidor en particular, no creo, ¿no ve? Entonces, vamos a tener que buscar otra delimitación. No es espacial, temporal, en algún momento. Podría ser, no sé si valdrá la pena, tal vez si pensamos resolver con Machine Learning podríamos, pero no sé, no, tal vez habría que ver eso cuando vayamos a investigar. Si no, espacial, temporal, poblacional, tampoco. Entonces, parece que no es necesario ninguno de los tres, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra formulación, nuestra pregunta de investigación es cómo determinar el tipo de ataques a la disponibilidad de los servidores, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Nuestra sistematización. Sistematización. Entonces, aquí hemos dicho que vamos a poner preguntas causa-efecto, ¿no? Entonces, podemos decir, no se eh, conoce, no se reconoce, por ejemplo, no se reconoce eh, las IPs, las IPs de, que piden servicio de, del servidor, digamos. Podríamos decir eso. No se reconoce las IPs que piden servicio del servidor. Ese no es el problema, digamos.
El problema es que como no reconocemos el servidor, por lo que, o lo que ocasiona, causa efecto, lo que ocasiona que, lo que ocasiona que se sature y deje de funcionar. Sabemos que ese es un ataque de tipo DOS, ¿no? Denial of Service, un ataque de negación de servicio. Y el determinar las IPs es muy importante para tomar alguna inclusión. Ah, no se tiene un plan de contingencia cuando se o deje de funcionar, cuando deje de funcionar el servidor, lo que ocasiona pérdidas económicas a la organización, lo que ocasiona pérdidas económicas. Ya está, listo. Entonces, ¿qué hemos planteado? Subproblemas. En forma causa, causa, y a continuación, el efecto. Causa, y a continuación, el efecto. Para ambos casos. Proyecto de grado, tesis de grado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a subir inmediatamente la grabación y les voy a comunicar.